Entonces, amados, vamos a continuar hablando, ministrando. Tenemos un gran tiempo ya, pero no andamos deprisa, porque a veces el Señor, el Espíritu Santo, nos desvía. Hablando de la preservación, en estos tiempos de tanta incertidumbre, tantos conflictos, tantas preocupaciones, el Señor no cae como anillo al dedo. Esta serie, tantas guerras, todas las profecías se han ido cumpliendo. Guerras, se levantarán reino contra reino, nación contra nación. Habrá terremotos, caos en la tierra. El amor se va a enfriar, la maldad aumentará. Y cae como anillo al dedo este estudio que Dios preservará a su pueblo. Antes de la preservación, el Señor nos ministró de la providencia. Providencia es provisión. Él hizo el mundo de la nada, como decía Heiberg, ese teólogo hermoso. Los teístas, ahora me llega el pensamiento, dicen que él creó el mundo de la nada. Es ni lo quiere decir de la nada, y que él lo cuida. Los deístas, que es una filosofía no teo sino deísta, ellos hacen una separación de la creación y la preservación, la divorcian. Esos son deístas. Los teístas no la unen. Y los panteístas, ellos funden la creación con la preservación, que es lo mismo. Pero nosotros creemos que Él creó el mundo de la nada y Él es providencia. Él hace la provisión, todo lo que necesita este mundo para preservarlo. Preservarlo es mantenerlo con vida a sus criaturas y a el planeta Tierra. Esa es la providencia. Después Él provee los medios, todo lo que necesita el planeta. Él va a cuidar el planeta. Y preservación es mantenerlo con vida. Aunque nosotros hemos explicado, Él nos da todos los medios para vivir. Pero el ser humano y la naturaleza no vive por sí sola, necesita del poder de Dios para que la mantenga con vida. Le da todas las facultades y los poderes para subsistir, pero es Dios que da la palabra. Aunque yo tenga todos los componentes para estar de pies aquí, hormonales, etcétera, etcétera. Pero si Él me quita el aliento, dice el Salmo, dejo de ser. Entonces, a medida que uno va entendiendo eso, que Dios nos preserva y nos va a guiar más allá de la muerte, eso nos da una higiene mental y una seguridad excelente. A mí estos mensajes en mi vida personal me han ayudado. ¿A qué me han ayudado? Que es muy difícil para los seres humanos a descansar en el Señor. Hay momentos que nosotros hacemos de todo, menos descansar en el Señor. Y el Espíritu Santo en algunos instantes llega a nuestras vidas y nos dice, no hagan nada. Está quieto y verá que yo soy Jehová. Aunque no nos mandó a la pereza, pero que es hermoso descansar en el Señor. Entonces estamos citando algunos textos porque la Biblia son inmensos, más de 100 miles de textos que hablan, que nos ministran, que Dios preserva, que Él nos cuida. Creo que leímos el miércoles pasado cuando la amenaza de los amonitas y los moabitas. En la Biblia hubieron muchas razas, como a ver si la memoria no me falla, los madianitas. Esos eran hijos de Esaú. ¿Se recuerdan Esaú? El que vendió la bendición de Jehová por un plato de lenteja. El mellizo de hermano de Jacob, hijos de Rebeca e Isaac. Entonces la raza madianita vino edonita, creo, vino de Esaú. Los amonitas y
y los moabitas. De ahí vino Ruth. ¿Se recuerdan de la historia de Ruth? La nuera de Noemí. Muy hermosa. De ahí, esos son descendientes de Lot. Un nombre muy común que ustedes escuchan, los hebreos. Los hebreos vino de Abraham, el primer hebreos de Abraham. Por el bisnieto de Sem, que se llamaba Er, y de ahí vino el nombre de los hebreos. Los judíos, se les puso judío también. Se dice que es por el hijo de Jacob, la tribu de Judá, de la tribu que vino David. Se le llaman judíos. Israelitas, usted sabe ya por qué. Se le llaman al pueblo de Dios los israelitas, porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. De ahí vienen los israelitas. Y así la segunda esposa después de Sara, después de Sara, de Abraham, fue Setura, y de ahí vinieron los madianitas. Así son todos esos grupos como los cananeos, madianitas, que vinieron, son hermanos todos, como los árabes, que no deberían de estar, y los judíos matándose porque son hermanos de padre. Los árabes, los judíos son hijos de la promesa de Isaac, y los árabes hijos de Ismael. Entonces en esta había una amenaza que son hermanos. A los judíos también se les llama semitas, que usted ve estos movimientos antisemíticos, como los árabes y esas ideologías de izquierda no quieren saber de Israel y se le llaman antisemitas. Los judíos en la historia bíblica, como los árabes, los dos son semitas, porque son descendientes de Sem. Recuérdese que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafé. Entonces semitas es por el hijo de Noé, Sem, y por eso usted escucha, y más en estos tiempos, a los judíos se les llama semitas, judíos, israelitas, hebreos. El primer patriarca que se le llamó hebreos fue Israel. Hebreos es por el nombre de él, terminado en B. Entonces los árabes son semitas también, porque vienen de la tribu de Sem, de los 3, el tercer hijo de Noé, Can, Sem y Jafé. Ahora, ¿qué pasa? En estos tiempos a los árabes casi no se les dice semita. Ese nombre se ha usado más para los judíos. Es más popular en los judíos. Yo escuché una entrevista a una judía esta tarde y ella decía, y ahí yo estoy de acuerdo con ellas por la Biblia, ella decía que esa tierra en Israel, Jerusalén, Hebrón, Palestina, todas esas áreas se las dio Dios a ellos. Y lo dice la Biblia, que Dios le dio la tierra prometida, que es un tipo de una tierra prometida, la celestial, porque el Antiguo Testamento todo era físico. El pueblo de Dios fue Israel, pero físico, pero era una sombra para llevarnos a la realidad. El verdadero Israel de Dios es la iglesia y los judíos juntos, los regenerados y nacidos de nuevo, y es espiritual. La Jerusalén que está ahí en Israel es la física, la verdadera Jerusalén es la celestial. O sea que todo era una sombra para que llegue la realidad. Eso se puede entender es con revelación. Sin revelación, iluminación del Espíritu Santo, es imposible entenderlo. Entonces la mayoría de todas esas razas tienen algo en la etnia, su genealogía. Son a veces hermanos de padres, como los árabes son hermanos de Israel. Por eso que siempre hay que orar por ellos para que Dios lleve la paz. Esa guerra empezó desde Ismael con Isaac. El hijo de la esclava se burlaba desde la liebre. Pero la función de nosotros es siempre orar por la paz de los árabes con Israel, que comprenda que son hermanos
de padre. Entonces, los amonitas y moabitas, que son descendientes de Lot, aquí había una guerra, mírenlo ahí, eso es antiguo, una guerra contra el rey de Judá, Josafat. Recuerde que en el 930 o 922 antes de Cristo se dividió el reino. Cuando usted lea Reyes, tiene que entender la historia. Un reino dividido. En el norte habían 10 tribus y en el sur habían 2. Al norte su capital era Samaria y se le llamaba Efraín en honor al nieto de Jacob. En el sur su capital era Jerusalén y habían 2 tribus. Ahí estaba una tribu hermosa, la de David, y la tribu de Judá y Benjamín. Este rey entonces, Josafat, era del sur, porque habían 2 reyes, uno en el norte y uno en el sur. Vamos a buscarlo, segunda de Crónicas. Ahora yo estoy leyendo 20:15. Yo creo que yo leí esto el miércoles, pero vamos a leerlo rapidito, como creo que lo leí el miércoles, pero me quedé por la mitad. ¿Se recuerda? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas 20:15. Había habido una palabra al rey Josafat, de un profeta, creo que es Jehaziel, y le dijo, segunda de Crónicas 20:15. El Espíritu de Jehová vino sobre Jehaziel, que fue el profeta que le anunció esto, y dijo, oí Judá. Usted ve que la tribu, el que no entiende esto, por eso hay que estudiar la historia bíblica. Si no entiende la historia, ahí Judá se puede confundir. Cuando la Biblia habla de Efraín, están traduciendo, es el norte. Inmediatamente usted agiliza la mente. No, le está hablando el rey del norte, porque había un reino dividido, 2 reyes. Aquí Josafat era del reino del sur. Había reyes que tenían el mismo nombre, el del norte y el del sur. Cualquiera se confunde ahí. Entonces aquí le está hablando el reino del norte, porque eran 2 reinados, en el norte y en el sur. Este es al reino del sur. Josafat era rey del sur. Entonces cuando esté leyendo la Biblia, siempre usted analiza y esté leyendo los reyes, siempre tiene que analizar eso. ¿Ese rey de dónde era? ¿Del norte o del sur? Eso es estudiar la Biblia. A mí me gusta inmediatamente que yo leo Reyes y veo un rey, investigar en los comentarios. ¿Ese rey es del norte o del sur? Recuerde que el reinado del norte en el 722 por los asirios fue el primero que se lo llevaron, fue invadido. Y después en el 500, en el del sur, vino Babilonia y arrasó también. El del sur fue en el 601, fue 3 invasiones, 597 y 586 fue el último, que se llevó los tesoros del templo. Ahí se llevaron a Daniel, Misael, Azael, Azarías, que le cambiaron el nombre, Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos cambian el nombre, cambian el nombre de la naturaleza, para que en vez de sirva a Dios, le sirva a ellos. Pero esos jóvenes no se combinaron, no se contaminaron, no comieron los manjares de Nabucodonosor, ni bebieron el vino, y eran jovencitos, que uno puede vivir aquí y no contaminarse, no comer de las comidas de Egipto y del mundo, como en Babilonia. Daniel no se contaminó. Y usted diría, no, pero que ya un ancianito, algunos 17 años tenía Daniel, los 18. No registra la Biblia la edad. Sadrach, Mesach y Abednego, que eran Misael, Azael y Azarías, eran jovencitos. Que uno diría, no, pero que un niño, un joven, es presa del enemigo fácil. ¿Y para qué servirle a Dios? No, esos jóvenes vinieron a esta tierra a vivir para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se contaminaron. Una nación perversa, y como nosotros aquí podemos estar aquí en Estados Unidos, que es la cuna de la corrupción, como el Canadá de Estados Unidos ahora mismo, en estos tiempos. Esto es una Sodoma y Gomorra.
Aquí ya están escaseando las relaciones heterosexuales con LGBTQ, ideología de géneros. Y es una cuna esto. Pero también uno puede no contaminarse, no comer esa comida del mundo, sino la de Dios. Guardarse puros para Dios. Porque Daniel, Misael, Asael y Azarías fueron un ejemplo de alguien que no se contamine. Siempre yo le ruego a Dios en mi oración personal, el Señor, que como la de Javes, que no me dañen aquí, en este mundo. Que yo no me llene de odio ni resentimiento y de pecado, de promiscuidad, concupiscencia, que no me contamine. Guárdame puro hasta el día que parta, que pueda partir de este mundo con mi frente en alto y que nunca encorve mi mirada hacia mis hijos, que lo pueda ver siempre en los ojos, porque el pecado trae un gran temor y vergüenza. Cuando un padre lleva con un adulterio, una fornicación, jamás un padre lo puede tener. Yo siempre he dicho en este nivel aquí, Dios restaura, pero cuando fornique o adultera, jamás los hijos lo van a averiguar, jamás. Yo lo he visto. Lo perdonan, lo sanan, pero jamás vuelve ahí, se queda por acá. Que Dios siempre nos ayude a serle los varones fieles a la esposa y a las madres de esa heredad que Dios nos dio, porque hay muchas tentaciones allá afuera. La gente en el sexo se está revolcando y despedazando, y es muy raro ya la fidelidad. Eso es extraño en estos tiempos, pero siempre esa debe ser en nuestras oraciones. El Señor, que no me contamine, guárdame de este mundo malo y perverso, porque de verdad yo siempre he dicho que una de las muertes más dolorosas es cuando uno se la hace de noche, que vivió mal, cuando se llenan las manos de sangre y ya uno diría, se me hizo de noche, voy a partir y no pude darle un testimonio a mis hijos ni en mi casa. Qué hermosa, deliciosa es la muerte de los sustos, cuando uno pueda decir, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia. Pero qué hermoso cuando uno puede partir de este mundo en paz. A mí me gustaría que el día que yo parta pueda irme tranquilo, en paz. Hay hombres que cuando se mueren en la misma funeraria se les juntan todas las amantes. Eso es horroroso. La esposa y las amantes que ella no sabía que estaban. Y eso es terrible. El adulterio y la fornicación es un pecado en contra del cuerpo. Todos los pecados, dijo Pablo, están fuera de nosotros, pero el del adulterio peca contra el cuerpo y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso también es un monstruo que se está tragando las iglesias y los pastores, la pedofilia, el adulterio, etcétera, etcétera. Entonces dice Atiel aquí, en 2 de Crónicas 20:15, oí, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, rey del sur, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, los moabitas y amonitas, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana, yo leí esto el miércoles creo, porque me estoy recordando ahora, descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. Hay momentos que Dios permite la pelea, pero aquí Dios peleó por ellos, no tuvieron que pelear. No tendrán que pelear vosotros en este caso. Paraos, está quietos y está quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Así los amonitas y los moabitas se levantaron contra los del norte de Seir y se destruyeron ellos mismos, se mataron uno con otro. Como le dijo Dios a Josué, esfuérzate, esa alabanza muy hermosa que nosotros siempre cantamos aquí, y sé valiente, como estuve con Moisés,
así yo estaré contigo. Y así nos dice Dios en esta noche a nosotros. Como estuve con Moisés, como estuve con Josué, así estaré contigo. Creámosle a Dios. Job 1:7. La preservación. Dios preserva. Dios, Job capítulo 1, versículo 7. Job 1:7. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás en ese tiempo tenía acceso al trono, ya no, porque él fue atado en la cruz del Calvario, Dios lo destruyó. Pero en uno de los evangelistas dicen, cuando Jesús fue llevado a al monte alto en las tres tentaciones a Jesús, él narra que Satanás le dijo, lánzate de ese monte, en el monte alto. No, el pináculo del templo le dijo, lánzate. Pero cuando lo llevó a un monte, le dijo, todo esto, los reinos de este mundo, yo te lo voy a dar porque a mí se me entregó. O sea, que eran de él. Porque eso lo arrebató a Adán. Y cuando alguien no puede dar lo que no tiene. Entonces, en ese momento, cuando él venció, Adán, nuestros primeros padres, se rebelaron contra Dios y se sometieron a la serpiente, que era el mismo infierno, y Satanás que estaba en ella. Le entregó los reinos a Satanás. Pero entonces cuando Cristo vino se lo arrebató. Es hermoso la cronología y cuando uno ordena los pensamientos. Por eso la Biblia dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Satanás lo perdió, pero Cristo lo arrebató. Pero en este momento se sentía que eran de él ya. Todavía Cristo no había venido. Y mira cómo, y en la tentación él dijo, a mí se me entregó. Todo esto te daré si tú postrado me adorares, porque a mí fueron entregados. Adán se lo entregó a Satanás. Y hermosas palabras de Cristo en la tentación, cuando él dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces dice Satanás en Job 1:7, ahí tenía acceso él libre representación de la tierra, porque se le entregó a Adán con el pecado, la rebelión, y se sometió al mandato de la serpiente y no al de Dios, porque Dios le dio un mandamiento, que de todos los árboles del huerto podía comer, menos del árbol el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, que era de él. Eso está claro. Los teólogos discuten muchos puntos. Ese no lo discuten. Dicen, no. De cuidarla, lo que Adán me dio a mí. En la cruz, Cristo se la arrebató. Por eso los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo. Pero él está restringido, pero da mucha vueltita. Hay momentos que Satanás pone su trono en una casa, hermanos. Eso es verdad. Me llega a la memoria ese niño una vez que tuvo un problema con otro niño. Entonces, él le escupió la carne y le dio una bofetada. Y la mamá le dijo, ¿fue el diablo que se te metió? No, no fue el diablo. Lo de la escupir en la cara, eso fue Satanás, pero la bofetada se la di yo. Porque esta naturaleza. Y hay momentos cuando uno, así como aquel endemoniado, cuando Dios lo liberó, y la casa estaba barridita, hay momentos que la casa está limpiecita y barridita. Cuando no nos llenamos de Dios, del Espíritu Santo, viene el otro y se le da mucha cabida con discordias, riñas, el mismo infierno. Es un hogar de cristianos, amados. Pornografía, pecado, confusión. Entonces aquí dice de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Eso es tremendo, hermanos, cuando Dios tiene referencia de un hombre así, como Natanael. Aquí hay gentes así
no en esta iglesia, nosotros somos muy malos. No se venga a creer como, yo creo que aquí no hay de eso, empezando por mí, pero en las iglesias de Cristo, amados, hay gente es así, que Dios dice, tú no has visto mi siervo, ¿cómo es? Porque Dios es una persona. Hay gente de confianza. Ananías, cuando Dios por 3 días cegó a Pablo, no era cualquier cosa, ¿sabe? Ese era amigo de Dios. No todo el mundo, no todos los evangélicos cristianos tienen la misma relación con Dios. Que hay personas exclusivas que viven en el Santísimo y Dios le habla. Este hombre, hermanos, era un niño lindo de Dios. Recuerde que Dios en el juicio no hace acepción de personas. En la gracia sí. Juan se recostaba en el hombro de Cristo. Tremendo privilegio. Más que Pedro. Y a Juan se le llamaba el discípulo amado. Y este hombre aquí, Dios lo está poniendo de ejemplo a Job. Como Natanael también. Que Jesús dijo, es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, como él no hay otro como él en la tierra. Tremendo, hermano, testimonio le dio Job. Varón perfecto. Oye, Dios habla de una gente así. Si ahora mismo Dios tiene que dar referencia a nosotros, hermano, lo que va a decir, estos charlatanes, la iglesia, los pastores, son muy pocos que se pueda hablar porque está lleno de gángster la iglesia. Que si Dios desciende y tiene que dar referencia de un hombre, hay mucho pecado en las iglesias, amados, por la avaricia, los intereses personales, promiscuidad. Pero mira cómo Dios hablaba de Job, perfecto y recto, temeroso de Dios, que eso ha faltado hoy en los cristianos, no hay temor, y apartado del mal. Job 1:9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? Mira qué bajo este viejito, hermano Satán. Digo, no, es lo que está negociando contigo. El acusador de los hermanos. Pero el acusador de los hermanos en la cruz fue destruido. Jesús le aplastó la cabeza. Aunque él le dio un golpe duro en el calcañar, que fue la crucifixión. Pero él le aplastó la cabeza. Destruyó sus armas, sus misiles que tenía poderoso, el pecado y la muerte. Y devolvió la perfección que se perdió. Y a veces Satanás acusa, no, tú le sirves por interés. Pero qué hermoso cuando un cristiano es firme y sabe que no anda detrás de las cosas de Dios, sino de Dios. Eso se llama amor ágape, incondicional. En pobreza te amo, en riqueza te amo, en la salud yo te amo, en la enfermedad te amo. Cuando las cosas estén color hormiga oscura, también te amo. No importa la condición. Hay personas que resuelven el problema, se van de la iglesia y abandonan a Dios. Job 1:10, no le has rodeado de tu protección. Dios preserva, hermanos. Hay cristianos, no todos, del Santísimo, que Dios los rodea de su protección. Y no hay quien le toque. Y si le tocan, es porque Él lo permite. Pero que un hombre y una mujer que tenga en estos tiempos con tanta inseguridad la protección de Dios. Y dice aquí, tú lo has protegido, él mismo Satanás. Esto, hermano, que era Satanás que estaba hablando, inmediatamente que era palabra de Satanás, se registró en la Biblia, viene a ser palabra de Dios. Porque la santificó esa palabra Dios. Pero esa es la historia. A él y a su casa y a todo lo que tiene, no lo ha guardado, lo ha protegido. El trabajo de sus manos has bendecido.
Israel es un ejemplo de eso. Israel cogió fue un desierto. Y en la economía, el país número 28. Ahí no había agua potable. Ellos tienen máquinas para sacarle la sal el agua y volverla potable. Y ellos se le dan agua a Palestina, la bendición de Jehová. Por eso Abraham estaba claro cuando aquellos reyes que fueron a libertar a Lot, que le dijeron, coge el botín, que le tocaba el botín cuando usted gana una batalla. Digo, yo no quiero nada de ustedes, porque yo no quiero que nadie diga enriquecí a Abraham. Ni un cordón del calzado lo quiero. Porque hermanos, la bendición de Jehová es grande. No importa el lugar que tú estés. Lot, el sobrino de Abraham, tenía muchas riquezas y ganado. Y ellos se disputaban, los pastores de Abraham con los de Lot. Y no podían estar juntos porque se confundían el ganado. Y Abraham sabía que no era el lugar. Escoge tú cualquier lugar. Lot cayó en Sodoma y Gomorra. Abraham le dijo, escoge tú el que tú quieras. Porque yo puedo estar en el mismo infierno que tiene la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermanos, a veces nosotros hay que esforzarse y hacer un plan de vida. Pero hermanos, a veces hay sacos rotos que no vale que trabaje. Un saco con un agujero, todo se va por ahí. Pero cuando algo tiene la bendición de Dios, como el pueblo de Israel en 40 años, que los calzados no se envejecieron. Y su ropa tampoco, porque tenían la bendición de Jehová. Job 1:11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema. Ese era el duelo. El objetivo era saber si te maldice. Blasfemar es hablar mal, maldecir o atribuirle una obra que hizo el Espíritu Santo a Satanás. Eso es blasfemar. Tiene muchas connotaciones. Que tú verás cómo te maldice contra ti y en tu propia presencia. Estoy leyendo Reina Valera 95. Y no lo maldijo, hermanos. Aunque después que pasó el duelo, él empezó a maldecir. Pero eso es algo natural del ser humano. Pero en el momento no, pasó el examen. Job no atribuyó despropósito a Dios. Le tapó la boca a Satanás. Salmos capítulo 31, versículo 20. Vamos a los salmos, algunos textos que escogí para hablar de la preservación. Entonces, yo no sé si a ti te ha pasado en tu vida personal, cuando Dios te da algo, que uno dice indiscutiblemente esto me lo dio Dios. Y eso es lo que hace grande la situación. Digo, esto me lo dio Dios. Eso no lo busqué yo, me lo regaló Dios. Y se nota la diferencia. Cuando algo te lo da Dios, que ni siquiera lo buscaste. Salmos 31:30. En los secretos de tu presencia los esconderá de la conspiración del hombre. Preservación. En el secreto. Dime. 31:20. Gracias por la ayudita. Salmos 31:20. 31:20. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo, a cubierto de lenguas contenciosas.
Cuando te persigan, te quieran aniquilar moralmente, hablar mal, Él no se esconde en su tabernáculo. Aquí la metáfora usa una palabra, un símbolo, tabernáculo, pero tabernáculo es su presencia. Salmos 32, 6 ahora. Salmos capítulo 32, versículo 6. El objetivo de estos estudios es para que aumente nuestra fe, para creerle a Dios, sin presumir, con humildad, pero creerle al Señor. Salmos 32, 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Preservación. Ahí aguas puede ser problemas, turbulencia, conflictos. Él nos va a preservar. Salmos 34:15. Vamos a seguir estudiando, buscando algunos textos. Pasaríamos la vida entera citando los textos que hablan de la preservación, que ese es el tema, que Dios preserva. Es una obra continua de Dios para mantenernos con vida. Perdón. Y siempre, amados, sin ser fanáticos. A veces en las iglesias a nosotros nos enseñan que hay que orar. Yo te oro y se te van todos los problemas, como la metafísica de David Young, creo, que fue quien introdujo la metafísica, que son los decretos, las declaraciones, el poder de la palabra. No hay poder en la palabra. El poder omnipotente viene de Dios. Entonces, todo en la vida del cristiano es un proceso. Una persona está pasando una tormenta, se le ora, pero es un proceso, es un plan de vida. Hay cosas que yo he tenido en mi vida personal, se lo testifico y estoy delante de Dios, no puedo citarla porque el Señor nos mandó a ser prudente. Como definimos ese pensamiento de la prudencia es la huella de la sabiduría. El pecado, dice la palabra, que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esos testimonios que yo en el mundo era esto, hice esto, eso no se dice en el púlpito. El púlpito no es para eso. Pero hay cosas en mi vida personal que yo se lo he llorado a Dios, hermanos. Aguijones, Él no me lo quita todo, porque a Pablo no le quitó el aguijón, el mensajero de Satanás, que lo bofeteaba, pero que yo decía, ¿y ahora, Señor, qué yo voy a hacer con esto? Y me bofeteaba. Yo pasé un tiempo y no son cosas esas de pasiones de la carne, porque no pudiese estar aquí, pero, y no son los ratones tampoco. Pero yo tenía una vez un tiempecito, un aguijón. Digo, ¿por qué es esto, Dios? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Como dice el Chapulín Colorado. Entonces, orando, pero me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, sin yo darme ni cuenta, hermano, es un proceso así. Cuando miro atrás, digo, ay, verdad, mira, me quitó eso. Y uno glorifica a Dios. Wow, yo creía que estaba un abismo espiritual, me estaba volviendo loco y mira, yo ni cuenta me di el día que me lo quitó, me lo quita así, ¡pam! Entonces la adoración aumenta y esa alabanza a Dios. Gracias, Señor.
Pero entonces cuando Él te saca de esa aflicción y me saca, a uno nunca se le olvida, hermano. Y yo recuerdo cuando en ese estado yo estaba así y me sacaron de ahí, porque Él es el que saca, como sacó Israel de 400 años de esclavitud, de las garras del faraón, que es un tipo de Satanás, el faraón. Y de muchas cosas en los testimonios que no terminaríamos. El tiempo no daría en tu vida personal y en mi vida, como Dios nos ha ido preservando y nos va sacando de cosas. Entonces nos saca a veces en el momento que menos esperamos, porque a nosotros nos han acostumbrado a amar en la iglesia. En el nombre de Jesús se va, porque creemos que esto es magia. Yo recuerdo una vez que me llega a la mente ahora, a mí me estaban dando un dolor, pero que tipo cólico en el área hepática. ¿Y qué es lo que yo tengo? Me desmayaba el dolor. Gracias, Luis. Mírame. Entonces, tremendo error cometí, instruido por un pastor. Me dijo, porque siempre a la gente nos enseñan a negociar. Me dijo, Reynoso, ¿tú quieres ver cómo se te va ese dolor? Vete a mapear la iglesia los viernes. Ahí fue que yo empecé a limpiar la iglesia y los baños. Yo escogí un día de donde yo vengo para limpiarla. Pero el dolor no se me iba, me daba más fuerte todavía. Pues ahí estaba Mar, estaba negociando. Llegó un momento que, claro, entienda que sin fanatismo, uno tiene un dolor, lo primero que tiene que hacer es ir donde Dios y después al médico para no tentar a Dios. La medicina hay que usarla, pero primero uno va donde Dios. Entonces yo sentí no ir al médico, yo no, déjame seguir orando. Dejé de mapear y el Señor me enseñó que no es sin negocio, caminando con Dios. Llegó un momento que sin yo darme cuenta me quitó ese dolor, pero cólico. Ay, gracias Señor, me lo quitaste. Y son muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas, en el caminar con Él. Hermosas. Ansiedades, ataques de pánico, que eso es terrible, los problemas psicológicos. Esos ataques de pánico que las personas se quedan paralizadas, temblando. Y esa fe va aumentando. Entonces el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tremenda palabra. Aleluya. Que los ojos de Jehová estén hacia ti, hacia mí. Y más en estos tiempos tan difíciles. Los ojos 34:15 de Jehová están hacia los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En este contexto, los ojos de Jehová simboliza su preocupación y protección. Eso quiere decir los ojos de Jehová, según un comentario de Ir Ramach. Los ojos de Jehová están hacia tu casa. Te está diciendo, yo estoy preocupado por ti y te protejo. A mí me queda grande eso, que Dios se preocupe por mí. Eso quiere decir los ojos, es una interpretación alegórica. Los ojos de Jehová están hacia tu casa y mi casa. Él está preocupado por mí, cuidándome y protegiéndome. Ahora el versículo 16. La ira de Jehová está contra los que hacen mal para eliminar de la tierra la memoria de ellos. 17. Claman los justos y Jehová los oye. Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El clamor del justo. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando la Biblia habla de que Dios está cerca, es para
reconfortar al creyente con un sentido de su cuidado. Eso es cercanos. Ahí no está hablando de distancia geográfica. Está hablando de que Él reconforta al creyente, de consuelo. Eso es cercanos, de protección, de preservación. Y salva a los contritos. Ahí la palabra contrito es al quebrantado, hermanos. De espíritu, como dijo David, el corazón contrito y humillado, arrepentido, no despreciarás tú, Señor. 19. A mí me gusta ese texto, que yo siempre lo digo mucho. Muchas son las aflicciones del justo. No es como con el reino ahora, que dice la iglesia que el justo no puede pasar aflicciones. ¿Cómo dice ahí? Poquita. Muchas, hermanos. Inmediatamente que uno entra al reino, también vienen las aflicciones. Porque la fe es más preciosa, dijo Pedro, que el oro y tiene que ser probada. ¿Me va a dejar así? El siervo no es mayor que su señor, hermano. Ni el discípulo que su maestro. Y dice la palabra de Jesús en Mateo 5, cuando en las persecuciones y aflicciones, gozaos y alegraos porque vuestra redención está cerca. Y las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera. Hay que recibir todo el paquete. La iglesia, como Drácula a la cruz, no quiere leer esos textos porque es tan narcisista y materialista que no quiere problema, hermanos. Y Dios tiene que formar un carácter en nosotros. ¿Y dónde se forma el carácter? Con las aflicciones. Como le llaman los psicólogos, resiliencia. Cuando uno pasa una gran tragedia, uno es otro. Aunque el ser humano en estos tiempos está tan duro que pasamos una tragedia, pero una de las más calamitosas de toda la historia del universo, el COVID-19. Porque yo nunca en mi vida había visto furgones llenos de cadáveres. ¿Y tú sabes qué pasó, hermano? Para esos días estaban bien sensibles, pero se quedó igualita la raza. Irreverente y una apatía contra Dios. No le hizo ni cosquilla eso. Y como decía alguien, si no aprenden con los problemas, van a venir otros peores. Y la gente acudió a ciencia todo menos a Dios. Y yo no sé, porque uno ahora ve las cosas desde lejos, pero cuando eso entró, que vino de Wuhan, China, y hermanos y gente a morirse con problemas respiratorios. Y después se te van con la gran inflamación y la cascada que hace el sistema inmunológico, viene la coagulación intravascular diseminada en todo el cuerpo. La gente estaba en un estado de nervios, las licorerías, los psiquiatras estaban, hermanos, vacíos, llenos los psiquiatras y las licorerías, no había alcohol, la gente bebiendo de los nervios. Cuando eso llegó, que empezó a llegar aquí a Estados Unidos, yo no solo iba a negarme, me preocupé. Ya cuando uno está por los 65, digo, ay Señor, guárdame de esto. Y tuve que empezar a orar porque me sentí un poquito nervioso. Pero que es muy fácil uno contarlo ahora, que ya ha ido pasando el COVID-19. Pero fue una gran tragedia que pasó en la humanidad. Se diezmó la humanidad, hermanos. Y la gente no aprendió con eso. Al contrario, está más dura con Dios que antes. Porque el ser humano es la naturaleza, el ser humano se olvida fácil de la tragedia. A mí a veces la tragedia no me gusta olvidarme mucho, aunque es bueno hacer catarsis y no estar con eso pendiente, pero no me gusta traerle a la memoria para saber de dónde Dios me sacó y me guardó. No te olvides de Jehová tu Dios, que no te vaya bien. Y siempre lo traigo situaciones difíciles para darle una ofrenda de gratitud. Ay, gracias Señor. Me sacaste de esta, me sacaste de aquella, de esta.
Pero muchas son las aflicciones del justo. Hay que leer la Biblia. Pero qué hermoso. Pero de todas ellas nos librará Jehová. De todas, hermanos. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrado. Los ladrones que estaban en la cruz con Cristo. A una persona que se crucifique, a veces los crucificados duraban semanas agonizando en la cruz. Y ellos lo que hacían, a los dos ladrones le quebraron los huesos para precipitarle la muerte. Pero estaba escrito en los profetas que a él no se le iban a quebrar los huesos. A Cristo no. Hermanos, a veces en el mundo hay tanta morbosidad. En Puerto Rico antes había una prensa que se llamaba, no sé si Luis se recuerda, El Vocero. Y ahí te mostraban todos los cadáveres descuartizados. Hasta el color de ese periódico era rojo, como sangre. Y hoy hay mucha morbosidad con el internet. Cualquiera graba una persona descuartizada. Los periódicos de antes, yo trabajé en un periódico. Y yo recuerdo en los 80 una muerte de un banquero de República Dominicana. Creo que apellido Méndez. Lo mató la mafia. Y él estaba desnudo, descuartizado fue. Pero no publicaban las fotos para respetarle la dignidad a la familia, ese cadáver. No publiquen esa foto. Héctor Méndez se llamaba el banquero. Pero no la publicaron. Yo recuerdo todas esas fotos cuando yo la vi. Me puse nervioso, descuartizado el hombre. Pero hoy en día, hermanos, cualquier foto de un cadáver despedazado la publican por el internet. Que ese fue el problema que pasó con esos paramédicos, que le faltó ética moral con el baloncetista Kobe Bryant cuando cayó con su nena, la avioneta, le hicieron una demanda porque así mismo el cuerpo desmembrado le tiraron una foto y la publicaron. Las entes de los paramédicos. Tremenda demanda. Y hasta en eso, hermano, Dios se mete. La dignidad nuestra, Él nos guarda de no mostrar nuestra desnudez. Hasta muerto, hermanos. Nuestra vergüenza. A Cristo no le quebraron los huesos. No lo permitió Dios. A los dos ladrones sí, pero a Cristo no. Y aquí este salmo es poderoso, porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo, y más en este tiempo hablándonos de la preservación. El versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Bendito el nombre del Señor. Por eso esa inseguridad, incertidumbre que ha invadido el campamento de los santos, hay que rechazarlo, hermano. Hay seguridad en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí el miedo desde jovencito a todo, a la enfermedad, a la muerte, no podía disfrutar, como dice ese pensamiento. El cobarde muere a cada ratito. El valiente muere una sola vez, el día que le llega la flaca. Pero yo me pasaba el día entero con un estetoscopio, escuchando el corazón. Y tendré un soplo aquí. Los 4 focos del corazón, mitral aquí, tricuspidio, pulmonar y aórtico. Ok, estoy bien. A la media hora otra vez. Hermano, así no se puede vivir, es mejor estar muerto. Sin ser negligente, Dios me dio un atributo, la responsabilidad. Pero hermanos, por Dios hay que descansar en el Señor. La mayoría de las cosas no están en nuestras manos, están en las manos de Jehová. Las jovencitas, descansen en el Señor. Usted va a buscar tu compañero, aunque estén escaseando los matrimonios, pero confía en Jehová.
Los jovencitos también. Por eso esa palabra siempre se me ha quedado en el corazón, que Dios en mis momentos de aflicciones, que estoy ansioso, Dios se la pone a mi esposa. Reynoso, descansa en el Señor. Descansa en Él, deposítate bajo la sombra y las plumas, bajo las alas del Omnipotente. Y así te dice el Espíritu del Señor, descansa en Él. Hay amenazas de terrorismo aquí en estos días. Descansa en el Señor. Reposa en Él. En el avión, reposa alma mía en Jehová. En cualquier situación. Cuando termine, recuérdeme cantarles alabanza, Chaide, al Señor. Esfuérzate y sé valiente, como le dijo Dios a Josué. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Vamos a dejarlo hasta aquí para continuar el domingo, el miércoles que diga, amados. Entonces el Salmo, yo iba a leer ahora el Salmo 37 y 16, pero lo continuaremos el miércoles, se lo dejo como tarea. Salmos 37 y 16. Hermoso tema, a mí me ha llenado, amados, que Dios preserva una obra diaria de Dios para mantenernos con vida. El día que Él quiere nos quite el aliento, pero Él tiene un tiempo para cada creyente establecido para vivir aquí en la tierra. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tus enseñanzas, tu palabra de fortaleza que nos ha dado e impartido esta noche. Impártenos fe. Así como los discípulos, Jesús le dijo, no me pidan fe, ustedes tienen fe. Auméntame la fe. Señor, en esta noche yo te ruego que me aumente la fe a mí, a mis hermanos también. Aumentanos la fe a todo, y más en este tiempo que se necesita, tan difícil, los tiempos más difíciles de toda la historia que nos está tocando vivir, donde hay tantas guerras y tanto caos en el mundo. Aumentale la fe a tu pueblo para creerte a ti. Es hermoso, hermosa, una mujer, un hombre de fe. Llévanos bien a nuestros hogares, que tú siempre tengas hacia nosotros tus ojos, tu nombre y tu corazón. Y tu misericordia nos siga todos los días de nuestras vidas. Que Jehová nos bendiga en esta noche y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Jehová esta hermosa noche alce hacia nosotros su rostro, alce su rostro a nuestros jóvenes en las escuelas y nos dé su delicada y hermosa paz. Shalom, Adonai. Vengan los